y voy un poquito, voy a pasar estas diapositivas un poco deprisa porque ya hemos explicado muchas cosas en otras ponencias y todos ya sabemos lo que es la hipnosis. Sí que me gustaría de alguna forma hacer hincapié que la hipnosis es una comunicación y como comunicación es algo que llevamos desde hace miles de años haciendo y que de alguna forma, fijaros que es curioso porque a veces dicen es que es simple sugestión, pero es que desde los tiempos de Mesopotamia el ser humano ha estado intentando influir en las personas para poder trabajar el dolor, el sufrimiento, la muerte y una de las herramientas que siempre ha utilizado ha sido la sugestión, porque desde los antiguos chamanes, los brujos, hasta los que estaban en ese momento haciendo pócimas, lo primero que hacían era tómate esto que seguro que te va a curar y la persona se curaba. Y no tanto por lo que podía ser ese ungüento, sino por la capacidad que tenía esa persona de influir. Y eso se llama comunicación y la hipnosis es un estado de comunicación. Una de las formas que tenemos de saber si una hipnosis de alguna forma es efectiva es seguir un proceso. Yo creo que la clave de la hipnosis no es solamente la inducción, sino la preparación. Tenemos que hacer toda una serie de pasos para preparar al paciente. Si no lo hacemos, es muy posible que las ideas erróneas, el concepto que tenga de la hipnosis, le pueda hacer que no esté del todo abierto a esa sugestión. Siempre hay un proceso que tenemos que seguir y que va de la absorción de la atención, una disociación del paciente y luego utilizar la sugestión. Mira, si tuviéramos que hacer una especie de fórmula para definir qué es la hipnosis, yo diría que la hipnosis, o el resultado de la hipnosis, mejor dicho, sería establecer el marco, que eso significa el lugar adecuado, poderle explicar qué es la hipnosis, qué no es la hipnosis, los mitos de la hipnosis, quitarle los miedos, hacerle, en este caso, ver que la hipnosis es una herramienta que puede ser muy adecuada, sin que en este caso la persona puede estar centrada en lo que ha visto, en este caso, en la tele o en los espectáculos como algo que simplemente le hace pues hacer el ridículo o estar sometido a una presión o perder el control, como bien sabemos todos. Lo siguiente es abstraerle la atención, significa focalizar la atención en algo para que pueda reducir el campo hacia lo que nosotros queremos, porque si la mente tiene un 100% de capacidad y de potencia, si la podemos hacer que se concentre en una sola cosa, podemos obtener mejores resultados. Tenemos que implicar, en este caso, o involucrar a la imaginación. Si no utilizamos la imaginación, si no utilizamos aquellas palabras, aquellas formas, aquellas metáforas para que la gente imagine, va a ser más difícil. Tenemos que implicar al paciente, quiere decir que la persona tiene que estar en ese momento comprometida con lo que queremos hacer. Si, como bien ha dicho Horacio y otros participantes, la persona no quiere, nunca vamos a poder hipnotizarla, no podemos hacer algo porque esa persona en ese momento es la que lleva el control. No podemos coger y hipnotizar a nadie sin su permiso y sin que quiera. Aunque haya algunas cosas que se puedan hacer y por ahí se ven y que algunas veces no son muy éticas, pero bueno. Si también en este caso vemos que tenemos que hacer una disociación. ¿Y qué quiere decir una disociación? Milton Erickson decía que la disociación era extinción, era separar, era cuando teníamos una separación de las realidades inmediatas, era cuando podíamos hacer que la persona tuviera una sensación de que se producía un acto involuntario, como por ejemplo la levitación de una mano, que la persona está en ese momento percibiendo que no la levanta ella, cuando realmente es ella, pero esa sensación de estar como disociada de esa sensación automática que no lo está haciendo ella, le da esa capacidad de profundizar mucho más en la hipnosis. Y a todo esto le tenemos que aplicar la sugestión, porque si no hiciéramos una sugestión para dirigirlo hacia un objetivo, estaríamos simplemente haciendo un proceso de relajación, con lo cual sí, haríamos que la persona esté muy tranquila, pero no vamos a solucionar ese problema emocional. A esto le tenemos que restar el control consciente de la persona. ¿Qué quiere decir el control consciente? Pues la persona tiene que querer y dejarse llevar, tiene que hacer que en ese momento las sensaciones que sienta no las intente frenar, no las intente de alguna forma rechazar, sino implicarse en ellas, hacerlas más profundas. Y tenemos que quitarle a este tipo de esquema lo que son las interpretaciones erróneas o las expectativas erróneas que tiene el paciente de lo que cree que es la hipnosis. Si esto lo hacemos así y lo hacemos con esta fórmula, seguro que la hipnosis tiene unos resultados excelentes. Fijaros, el objetivo de la hipnosis en el dolor crónico: disminuir la sensibilidad del dolor, mejorar la calidad de vida, combatir la demonización que supone el diagnóstico de una enfermedad crónica, estimular técnicas de afrontamiento y habilidades contra el dolor y, en este caso, a través de técnicas como la relajación,
aceptar cierto grado de dolor y disminuir el sufrimiento. Fijaros que todo esto son técnicas que en este caso son objetivos que nos permiten hacer que la calidad de vida del paciente mejore muchísimo. Modelar pensamientos negativos, disminuir síntomas de ansiedad y depresión, favorecer expresión emocional y comunicación familiar, disminuir la dependencia a los fármacos, aumentar la adhesión al tratamiento, combatir la ganancia secundaria. Dentro de las estrategias hipnóticas hay muchísimas. Yo os voy a exponer aquí las que hay, pero os voy a decir las que utilizo más en este caso con el dolor crónico. Las sugestiones directas nos permiten sobre todo trabajar lo que es el dolor sensitivo, el dolor que tiene que ver con la parte física, fisiológica, aunque también se pueden utilizar para el dolor afectivo emocional, pero funcionan mucho mejor con los problemas donde hay un dolor sensitivo. Es asociar en este caso cualquier situación, como puede ser la respiración, como puede ser el estar en un lugar tranquilo, con una disminución, el asociar un color con el dolor, el cambiar a través de las modalidades sensoriales la estimulación o el dolor que siente la persona, la reconversión de la sensación, que sería convertirla en algo que sea menos malo, pero no podemos hacer que se cambie un dolor por algo placentero, porque el paciente no se lo va a creer, es cambiarlo hacia una sensación de hormigueo, de pesadez, para que esa sensación sea más llevadera. La distorsión temporal, espacial, hacer que en ese momento pueda ver que cuando está con dolor el tiempo pasa muy deprisa y cuando está bien el tiempo pasa muy despacio, para que tenga mayor calidad. El hacer amnesia del dolor, que se olvide del dolor. Cuando hacemos amnesia del dolor, tenemos que hacerlo cuando está en un periodo asintomático. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el dolor neuropático, que cursa con un dolor muy intenso, pero que se da de forma muy escalada en el tiempo, puede tener un brote ahora y luego estar 3 meses sin brote. La persona sufre mucho porque está continuamente pensando cuándo le va a venir el dolor y la intensidad del dolor, porque le ha hecho muchísimo daño. Pero si le hacemos que olvide cómo es ese dolor y lo disocie, ese periodo de tiempo que no tiene el dolor va a estar bien. ¿Cuál es el problema? Que cuando viene el dolor se le vuelve a reactivar la memoria, pero podemos estar esos meses. Interruptores y reguladores, hacerle imaginar que tiene en su cerebro una serie de interruptores, reguladores, que puede apagar, bajar, quitar potencia para que pueda disminuir el dolor y esas sensaciones. La disociación corporal, que es hacer que la persona pueda ver cómo su cuerpo está en una situación en la que puede estar tranquila sin dolor, sin embargo la mente puede estar haciendo otra cosa, disociar mente y cuerpo. El uso de metáforas, las metáforas son geniales, por eso tenemos que hacer que el paciente nos explique todo aquello que está asociado al dolor, cómo lo vive, cómo lo siente. Podemos hacer que en este caso, si el paciente nos dice que tiene como un cuchillo clavado, hacerle sentir como el cuchillo que está clavado, se lo sacamos, es un cuchillo pequeño. Podemos hacer que luego el cuchillo de alguna forma tenga algún significado especial, hacer que la herida se cierre, en fin, toda una serie de metáforas como puede ser el que se imagina que está dándose una ducha mágica, etcétera, etcétera, etcétera. El refuerzo del ego, hacerle que se sienta con esa sensación de fortaleza, hacerle revivir situaciones del pasado donde ha estado muy bien, donde ha estado sin dolor, donde ha tenido la capacidad de superar problemas. El reencuadre de la recompensa, que es cuando una persona tiene una intención positiva del dolor y que hace que mantenga ese dolor en el tiempo. Tenemos que hacer que cambie ese reencuadre por algo que sea igual de positivo pero sin el dolor. Por ejemplo, una persona que a través del dolor obtenga lo que es la recompensa de la familia, que vaya a verla, que le haga atención, que la haga sentirse bien. Tenemos que hacerle obtener otra serie de recompensas sin eso. El hacer que tenga una adhesión al tratamiento, que a la persona que a veces tiene dolor le cuesta muchísimo seguir todas las pautas, el hacer ejercicio, el comer de forma sana, si toma alguna medicación. Las órdenes poshipnóticas las tenemos que hacer una vez que se termina la hipnosis, pero haciendo que sean creíbles. No podemos decirle a una persona a partir de ahora no vas a tener dolor. Tenemos que decirle cada vez el dolor va a ser mucho mejor, mucho más llevadero. Hacerlo de forma gradual, escalonada, pero al final que pueda no solamente utilizarse en la sesión, sino fuera de la sesión. La proyección a un momento y a un lugar sin dolor, el que pueda irse a una situación pasada, cuando estaba en la universidad, cuando estaba de viaje de novios, donde no había dolor, no había ninguna situación. El utilizar la PNL, los cambios de color, de forma, para darle un significado diferente al dolor. El entrenamiento en autohipnosis y relajación para que la persona pueda hacerlo por sí misma sin necesidad de estar con nosotros. Trasladar el dolor a otra parte del cuerpo. No es lo mismo tener un dolor, por ejemplo, en una zona donde no puedes trabajar o no puedes hacer algo, a que te lo lleve a un lugar donde realmente no te puede afectar tanto, no te puede molestar. No es lo mismo tener un dolor, por ejemplo, de espalda, que tener un dolor en el dedo pues, meñique de la mano izquierda. Ahora, ya sé que voy muy rápido, pero bueno, lo que sí que es cierto es que como no tenemos nadie detrás, no estoy haciendo que ningún compañero tenga que esperar y eso por lo menos
me da un poco de tranquilidad. Fijaros, yo os he hecho simplemente aquí una exposición de lo que puede ser un tratamiento de la fibromialgia, pero no quiero que os toméis esto como si fuera, en este caso, pues el libro gordo de Petete y que fuera algo que tuvierais que hacer siempre. Esto es una idea, es una sugerencia. Evidentemente que con cada paciente tenéis que adecuar sus características personales y tenéis que hacer, como os decía antes, que se adecúen las diferentes herramientas y estrategias a la persona y a las diferentes situaciones. Pero para hacerlo de una forma que tengáis una idea, fijaros, la primera sesión tiene que ser de anamnesis, la historia clínica. Tenemos que saber en ese momento todo lo que la persona nos dice, qué es lo que está detrás del dolor, de su vida, de su historia. Tenemos que saber por qué en este momento tiene el dolor, qué tipo de dolor, cómo es, en qué lugar, cómo lo vive, cómo lo siente, si es un dolor sordo, agudo, si es punzante, si tiene en este caso después del dolor algún tipo de síntoma diferente, todo lo que nos pueda decir la persona. Pero sobre todo la primera sesión es para que la persona coja confianza con nosotros y nos esté viendo como alguien que le va a ayudar. Explicarle lo que es el dolor emocional y el sufrimiento, el ciclo de ansiedad y dolor, sacarle de esa idea que tiene de que el dolor está ocasionado por algún tipo de lesión o situación física o fisiológica, sobre todo cuando estamos hablando de la fibromialgia o el dolor crónico. La explicación de cómo interactúa la mente con el cuerpo. En la segunda sesión, ¿qué hacemos? Pues volvemos a explicarle lo que es la hipnosis y hacemos unas pruebas de sugestionalidad. Fijaros que las pruebas de sugestionabilidad de entrada ya son, en este caso, pruebas que hacen que la persona esté entrando en hipnosis. Son aquellas pruebas que son convencedores porque hacen que la persona, cuando ve que se producen ese tipo de situaciones que aparentemente se producen de forma automática, está ya abriendo esa posibilidad de dejar que la hipnosis entre como una herramienta que le puede beneficiar. La primera de las cosas que tenemos que hacer es hacerle una hipnosis breve, sencilla, sin que hagamos, yo no soy partidario de hacer la primera hipnosis una regresión. Tiene que ser algo sencillo, que la persona vea un beneficio y que lo vea como algo que puede ser conseguible. Si le hacemos una regresión, y una regresión normalmente necesita de un nivel de profundidad adecuado, si no entra en ese momento va a tener una reticencia a hacerlo. Primera sesión, cuando hacemos la hipnosis, algo sencillo. Darle tareas para casa, que observe, que registre en este caso las situaciones estresantes, la locación del dolor, cómo se asocia lo que hace con el dolor que tiene. A ver, ¿dónde está? Que no puedo picar al rato. Vale. En la tercera sesión, revisamos las tareas que le hemos mandado para casa, hacemos una inducción con toma de conciencia de sus partes de cuerpo, aquellas partes que tiene más vulnerables, que tienen más dolor, más dolencia, más problemas. Le hacemos un anclaje que puede ser en este caso ideal que se lo hagamos en la zona donde no tiene dolor, para que pueda en ese momento hacerlo sin ningún problema. Le mandamos tareas para casa, como elaborar un registro diario donde pueda registrar las emociones y los dolores que experimentan las diferentes franjas de horario, por la mañana, por la tarde, mediodía, noche. Cuarta sesión, enseñarle autohipnosis. Es importante que pueda aprender a autohipnosis. Siempre tenemos que hacerle ver que la autohipnosis es necesaria, pero que lo viva como algo que le puede aportar esa sensación de tranquilidad, de resolución de problemas, pero que sobre todo lo mantenga en el tiempo, porque a veces empiezan y al cabo de unos días lo van dejando. Es algo que tenemos que hacer, que lo quieran hacer y sobre todo que vean los beneficios de hacerlo. El tratar en los trastornos asociados, la ansiedad, la ira, la depresión, el sueño, las tareas para casa, analizar qué tareas podría reducir o delegar en otras personas, en darle las grabaciones para que lo pueda escuchar en casa. Quinta y sexta sesión, tratamiento de los trastornos asociados, ansiedad, ira, depresión, sueño, inducción del manejo de dolor, tanto emocional como fisiológico, tareas para casa, percibir los ejercicios físicos, prescribir ejercicios físicos suaves. Tenemos que tener en cuenta que son personas que no pueden hacer un ejercicio muy intenso ni muy continuo, sino dárselo de forma que lo puedan adecuar a sus características, a su situación personal. Grabar en las inducciones y que las escuchen y que puedan en este momento beneficiarse en casa. 7 y 8 sesiones. Trabajar la autoestima, es muy importante trabajar la autoestima, el refuerzo del ego, el soltar lastre, el verse en un espejo, la magia de los disfraces, hay un montón de técnicas para trabajarla. El trabajar con técnicas de afrontamiento de problemas y que sean más asertivas en la vida, darle también las grabaciones y que el paciente las pueda escuchar en casa. La 9 y la 10ª sesión, afrontamiento de problemas laborales y de pareja. Acordémonos de todas aquellas situaciones que estaban asociadas al trastorno de la fibromialgia, como era el tema de las situaciones familiares, laborales.
Reestructuración y técnicas cognitivas, inducciones de afrontamiento, la imaginación racional emotiva de Albert Ellis, hacerle una proyección de futuro, como antes habíamos visto en otros ponentes, centrarlos en lo que puede ser, lo que puede hacer, no lo que no puede hacer, hacerle ver la parte positiva de algunas cosas, el que se pueda enfrentar a los problemas con una actitud diferente, con una sensación de afrontamiento. Hacerle en este caso que haga registros con debate de pensamientos, que vea cómo puede solucionar los problemas, darle estrategias para solución de problemas, grabarle las inducciones. Y luego, después de estas 10 sesiones, hacerle sesiones mensuales que se pueden ir espaciando para que vaya haciendo que se pueda, en este caso, la persona hacer responsable de su problema, pero que también lleve una guía, que lleve un control. Fijaros, yo aquí, en este caso, no me da tiempo a explicaros más porque sé que ya me he pasado pues 10 minutos, ¿no? Pero fijaros que podemos hacer regresiones, podemos hacer terapia de perdón, terapia de culpa, podemos hacer terapia de vidas pasadas, pero tenemos que hacerlo de forma progresiva. Primero una hipnosis suave, luego trabajar los síntomas, luego trabajar las emociones, trabajar las creencias, trabajar los valores, buscar en ese tipo de emociones reprimidas el poderlas sacar a flote, el buscar el perdón, el utilizar la silla vacía de la gesta, el poderla hacer que a través de una vida pasada pueda resolver un conflicto que está en ese momento impidiendo que haga su vida normal, el que a través de ese tipo de regresiones pueda encontrarse con esa actitud positiva de otros momentos de su vida que puede emplear en las cosas que ahora en este momento le están ocurriendo. En fin, se trata de que se pueda hacer todo eso de manera que se pueda la persona enfrentar o afrontar a ello y que de esa manera, pues al final vea que tiene esa capacidad de recursos que va a hacerla que en definitiva pueda empezar a hacer esos cambios en su vida. Me gustaría seguir hablando, pero me parece que ya me he pasado un montón de tiempo. Y no sé, Ana, si estás por ahí y hay alguna pregunta que me pueda hacer alguien, pues encantado. Hola Jordi. Sí, te estaban preguntando si se podrían hacer anclas con sensaciones de placer. Sí, como antes he dicho, sobre todo hay que hacer las anclas en aquellas partes del cuerpo que no hay en este momento dolor, porque entonces podría ser que la persona lo viva como una situación de molestia. Por lo tanto, se pueden hacer anclas que pueden ser, en este caso, en cualquier canal sensorial. Se puede hacer un ancla a nivel sensorial, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel olfativo, a nivel gustativo. Se pueden hacer diferentes anclas. De hecho, continuamente estamos haciendo anclas. Lo que pasa es que no las asociamos a la hipnosis, pero siempre estamos haciendo anclas. Y la hipnosis es un lugar, es un momento, es un procedimiento ideal para hacer que la persona al final interiorice esa sensación y que haga que por condicionamiento clásico pueda asociar esa estimulación a una emoción, a un placer o algo que le beneficie. Ok, gracias Jordi. Has querido meter un montón de información. Has corrido, has corrido. Sí. Me parece excelente. Horacio. Hilarlo ahora. Yo necesito 3 semanas, Jordi, para asimilarlo. Ha sido genial. ¡Buah! Madre mía. Pero escribo un libro. Habrás escrito libros, ¿no, Jordi? Sí, bueno, la verdad es que, mira, en el confinamiento he escrito un libro que en este caso trata sobre autoayuda, que es El poder está en tu interior, el camino hacia la felicidad, que, bueno, de forma yo creo que bastante simple y sencilla, he intentado hacer que se puedan tocar todos aquellos pilares que tienen que ver con el desarrollo humano y con esa búsqueda, ¿no?, de la felicidad que todos buscamos. ¿Publicarlo cuándo? Ok, Jordi. Ya está publicado, está en Amazon. Si alguien lo No. quiere, El poder está en tu interior y el camino hacia la ¿Cómo felicidad. se Todo titula el seguido. libro? El poder ¿Cómo se está en tu titula? interior, el camino hacia la felicidad. Vale, estupendo. Jordi, ¿dónde te pueden ubicar nuestros amigos? Sí, me pueden buscar por la web en psicología-medio mensana con T intercalada, o si ponen Jordi Sánchez, primero saldrá el actor que es el que sale en la serie de Lo que se avecina, que se llama Jordi Sánchez, y luego normalmente salgo yo por allá abajo. Jordi Sánchez, psicólogo clínico, seguro que sale, o en el canal Ayudando, donde también voy subiendo algunos vídeos con algunos problemas o trastornos para que la gente pueda también
intentar ver cómo resolverlos. Y, bueno, puede buscarme en todos esos canales. También si me quiere alguien mandar un correo, bueno, más fácil, mensana@psicología-medio-mensana.es. También puedo, en este caso, pues cualquier pregunta, cualquier cosa que me hagan, si lo puedo realizar y está dentro de mis conocimientos, encantado. Sí, como mente sin la última E, ¿no? Ment sana. Exacto, es mente sana en catalán, es men sana, todo seguido. Estupendo. Pues Okay. genial. Encantado, Jordi. Muchísimas gracias por esa magnífica disertación que has dado. Mucha información. Sí, la Muchas verdad gracias. es que, bueno, me hubiera gustado que hubiéramos podido hacerlo más tranquilo, más despacio. La buena suerte que creo que hemos tenido es que, como ha sido la última, no he entorpecido a ningún compañero y, por lo tanto, bueno, los que ya llevamos rato con el Congreso, pues ya no nos viene de 15 minutos más, creo. Sí, Oye, mañana... sí, algunos dicen de que podrían quedarse más rato todavía, pero bueno, ya los invitamos para mañana para que continúen. Tenemos todo un día también muy, muy bonito. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por tu participación. A vosotros. Gracias. Muchas gracias, amigo. También, bueno, quería decir que como mañana creo que hay otra ponencia también sobre el dolor, pues lo que hoy no me ha dado tiempo de poder aclarar con más tiempo, pues creo que nuestro compañero lo va a hacer de forma estupenda, con lo cual el que en este momento esté interesado en el tema, que no se lo pierda mañana. Ok, Estupendo. Jordi, muchísimas